Esta charla va a ser un poco entretenida. Lo que os voy a hablar hoy es sobre un lenguaje de programación orientado a web. Se llama Elm. Y en lugar de hacer slides, lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla con vosotros y os voy a explicar cómo funciona el lenguaje siguiendo los ejemplos y las aplicaciones que yo he desarrollado mientras aprendía el lenguaje. Por lo tanto, lo que vais a ver es mucho código que va a parecer muy extraño al principio. Lo que vais a ver es también mucho código de alguien que acaba de aprender. Con lo cual, creo que va a resultar mucho más sencillo entender los conceptos del lenguaje con estos ejemplos. Entonces, lo que voy a hacer para empezar, voy a dejarme que comparta mi pantalla. Share. Voy a empezar con mi navegador porque creo que antes de hablar sobre Elm como lenguaje, me gustaría hablar sobre algunos conceptos que a lo mejor son muy familiares para todo el mundo, pero creo que es fundamental explicarlos antes de explicar otras cosas más avanzadas. Como Juan Pablo decía, trabajo en Netlify. Esta es nuestra página de inicio. Es una página completamente estática. Es simplemente HTML y JavaScript. No hay ningún tipo de backend o nada por el estilo. Pero la verdad es que no quería hablar de esto. Lo que os quería hablar es de esta pequeña consola que posiblemente todo el mundo conozca. Es el Developer Tools del navegador. Todos los navegadores tienen uno y se usa básicamente para ayudar a programar para aplicaciones web. Entonces, en esta pequeña consola podemos hacer cosas como crear variables. Podemos ver lo que las variables tienen asignadas. Si conocéis algo de JavaScript, todo esto es muy familiar. Y todo hacer cosas como esta a lo mejor resulta también familiar. Lo que voy a intentar aquí es coger el valor de la variable foo dentro de ese hash y obviamente me dice que está sin definir porque el hashmap está vacío. Lo que también puedo hacer, por ejemplo, es definirlo, por ejemplo, a null, y cuando lo intento leer otra vez me dice que en lugar de no definido es null. Y esto, todo este código que parece muy trivial es código que todo el mundo usa en su día a día, y no solo en JavaScript, pero en cualquier tipo de lenguaje de programación dinámico te encuentras con situaciones como estas donde realmente no sabes qué está definido en una variable, a menos que intentes leer la variable. Por ejemplo, si me declaro otra variable null, lo mismo. Si quiero saber el valor de null de esa variable, tengo que leer la variable y me dice el valor. Y como es un lenguaje dinámico, puedo asignar completamente diferentes valores a esa variable, independientemente del valor que yo le quería dar inicialmente. Y estas cosas que parecen muy sencillas, cuando desarrollamos aplicaciones muy grandes, empiezan a ser un problema, y la forma que tiene todo el mundo de asegurarse de que esto no se convierte en un problema muy grande es
añadir test adicionales, básicamente para ver si estas variables tienen el tipo que nosotros queremos o para ver que los valores que nosotros esperamos que la variable vaya a tener son correctos y todas estas cosas. Y esto no simplemente pasa con JavaScript, pero como decía antes, obviamente también pasa con otros lenguajes como Ruby o Python o cualquier lenguaje de programación dinámico, donde tú no puedes definir que una variable, por ejemplo, sea siempre una cadena de texto. Y cuando intentas escribir lenguajes, aplicaciones muy grandes con lenguajes de programación dinámicos, esto al final se acaba convirtiendo en un problema. Lo que ha hecho mucha gente, por ejemplo, Facebook, ha desarrollado un lenguaje de programación sobre JavaScript que se compila en JavaScript y añade ciertos tipos. El lenguaje sí parece mucho como JavaScript, pero como podéis ver aquí, tiene el tipo de string. Entonces, esto está diciendo que esta función siempre va a devolver un string. Right? Hay otras alternativas, por ejemplo, TypeScript es muy parecido a FlowType, donde tú escribes código en algo que se parece mucho a JavaScript, pero que tiene definición de tipos. Y básicamente lo que todo el mundo intenta aquí es asegurarse de que las aplicaciones que van a correr en el navegador sean lo más correctas posible. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo llamo a esta función vote, lo que me gustaría es que cada vez que se llame la función que llama esta otra función, siempre envíe un tipo de cadena en lugar de enviar un objeto o un número o cualquier otra cosa que tú podrías enviar en JavaScript. Entonces, además de estos tipos de lenguajes que se parecen mucho a JavaScript y que compilan como JavaScript, hay otras alternativas, por ejemplo, Elm, que son un poco diferentes. En este aspecto, el lenguaje es un lenguaje de programación completo. Quiero decir que, por ejemplo, tiene un compilador, no es un framework o una librería, está escrito en Haskell y los programas que compilas en JavaScript, pero es un lenguaje de programación completo. Y lo que intenta este lenguaje es ser lo más correcto posible para evitar que tengas ningún tipo de error cuando tu aplicación corre en el navegador. Y lo que vamos a ver es cómo funciona y las garantías que este lenguaje te da para que a la hora de ejecutar tu código sea siempre correcto y no tengas ningún problema cuando la aplicación corra en el navegador. Es muy fácil de instalar. Lo que podéis hacer es, hay varios instaladores, pero también puedes usar npm install Elm y instala el compilador, instala una línea de comando interactiva para ayudarte a hacer algunos tests y algunas otras herramientas que veremos en unos minutos. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar a mi terminal y lo primero que voy a hacer para que veáis el make es el compilador y ahora me dice que no ha compilado nada porque ya tenía cosas compiladas, pero básicamente en el make compilas un programa. Y es muy sencillo de usar. Como podéis ver aquí, poder decirle compila el programa y quiero que lo compiles como JavaScript y lo pongas en el fichero. Y en cuanto tú tienes el fichero en JavaScript, lo puedes usar en cualquier aplicación web. Para que veáis un poco
de la sintaxis del lenguaje tiene los diferentes tipos básicos como números, cadenas, listas de números. Se pueden hacer operaciones básicas, por ejemplo, añadir una lista a otra lista de números. Pero lo que podéis ver aquí, el propio intérprete lo que nos está diciendo es que todas estas variables que estamos definiendo aquí tienen cierto tipo. Por ejemplo, tenemos un string y tenemos un número y tenemos una lista de números. Si, por ejemplo, asigno una variable, esto es muy sencillo, tenemos un número, pero ahora, por ejemplo, si quiero asignar cualquier otra cosa en otro tipo, la misma variable, todas estas cosas todavía funcionan. Podemos hacer todo tipo de definiciones y al final es muy similar a JavaScript. Lo que vamos a ver con los siguientes ejemplos es cómo estos tipos nos pueden dar ciertas garantías para que todas esas cosas no fallen cuando queramos ejecutarlas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí podéis ver algunas cosas un poco más avanzadas. Podemos definir módulos si queremos encapsular código en diferentes librerías. Aquí no estoy definiendo un módulo point y lo que estoy haciendo aquí básicamente es definir un registro que tiene dos campos X e Y. Y lo que estoy definiendo aquí es una función a la que le paso dos variables, X e Y, y se crea un registro. Él te permite ser explícito sobre las cosas que defines. Y en este caso, por ejemplo, estoy diciendo que la función init va a recibir dos parámetros. El primero es un entero, el segundo es un entero, y va a devolver siempre un punto. Con esto nos va a garantizar que la variable que siempre va a devolver va a ser de este tipo punto que hemos definido aquí. Para importar esta librería es muy fácil, podemos hacer import point y ahora podemos invocar esa función y podemos hacer init. Y con esto me declaro un punto. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a añadir otra función. Vamos a llamar echo. Y básicamente lo que la función va a hacer es devolvernos el valor de algo que está dentro de ese punto. Como podéis ver, aquí no estoy definiendo ningún tipo, con lo cual lo que voy a hacer, voy a intentar que este programa falle y voy a hacer esto a propósito para demostraros lo que el lenguaje nos va a facilitar a la hora de programar. Voy a importar otra vez el punto y voy a iniciar. Todavía tengo las mismas variables. Y si ahora intento llamar point echo, ahora me está dando un error. Y una de las ventajas que tiene él es que los errores son muy explícitos. Y lo que está diciendo este error, está diciendo que el argumento a la función echo no es lo que el lenguaje espera.
el lenguaje espera que la función reciba un parámetro que tenga, que es un tipo de registro que tenga al menos un campo que sea z. Pero lo que le estoy enviando es un punto. Y además, el lenguaje en sí mismo te da pequeñas pistas de qué es lo que está pasando. Y aquí me está diciendo, los campos en el registro no son los que yo estoy esperando. A lo mejor hay algún typo en la función que acabo de definir. Y te está diciendo, z no es x y z no es y. Y por lo que veis, esto es muy sencillo de arreglar con toda esta ayuda. Puedo venir aquí y decir, oh, claro, esto es un error. Vamos a ponerlo aquí. Si vuelvo a ejecutarlo, funciona. Y simplemente esta pequeña ayuda me garantiza que cada vez que yo envío algo a esa función echo, por ejemplo, echo 1, me está diciendo que me va a decir, perdón, lo mismo que echo no espera un número. Lo que echo espera es un registro que tenga esta estructura. Y todo esto pasa sin ni siquiera declarar este tipo de punto aquí. Como buenas prácticas, la comunidad recomienda que siempre pongas una definición y así, por lo menos, si dentro de 3 meses vuelves a este código, no te lo encuentres y no sepas de qué está haciendo. Entonces, lo que podríamos declarar aquí es que echo recibe un punto y lo que va a devolver es un entero. Pero esto no es obligatorio, es una cuestión de buenas prácticas. El siguiente ejemplo que os quiero mostrar es lo que llaman tipos de unión. Por ejemplo, aquí en el tipo usuario podría ser anónimo o estar logueado y tener un string como login. Y los tipos de unión son muy útiles para definir estados. Por ejemplo, si quieres definir un conjunto cerrado de todas las posibilidades que una variable puede tener, lo puedes hacer con un tipo de unión. Y en este ejemplo podría decir, si no tengo un email, si está vacío, es un usuario anónimo. Y si está logueado, devuélveme un tipo logged in. En este caso sería lo mismo. Por ejemplo, dejarme que importe este. Import user. Si intento hacer import user init algo, me dice que init no espera un tipo número, está esperando una cadena. Y la forma que el compilador tiene de saber que lo que yo estoy esperando es una cadena es porque aquí estoy diciendo, estoy intentando comparar si esta cadena de texto está vacía o no. Y además tenemos este check adicional donde para crear un logged in user necesitamos una cadena de texto. Si le doy una cadena, funciona. Y si le doy una cadena vacía, me dice que es un usuario anónimo. El siguiente ejemplo es muy parecido al que anterior, pero le hemos añadido un par de cosas. Podemos definir tipos de alias. Por ejemplo, si no quieres trabajar siempre con cadenas, puedes decir, vale, sé que
el usuario que está logado siempre tiene un email. Entonces, en lugar de trabajar con cadenas, voy a trabajar con tipos de email. En ese sentido, funcionaría igual que una cadena de texto, es simplemente un alias. Pero aquí debajo, lo que hemos definido es algo un poco más especial, donde lo que queremos decirle al lenguaje es que un usuario a lo mejor no me da ni siquiera una cadena vacía de texto. En ese caso, es un usuario anónimo. Y si tengo una cadena vacía de texto, sigue siendo un usuario anónimo. Y si no, es un usuario logueado. Con lo cual, si importamos... lo que puedo decir aquí es que no tengo nada, no tengo ni siquiera una cadena vacía, entonces el usuario es anónimo. Para hacer este tipo de declaraciones, el lenguaje te da tipos condicionales. Por ejemplo, en este caso estamos usando maybe email. Lo que quiere decir es que a lo mejor tengo un email o a lo mejor no tengo un email. Y la comunidad y te dan unas guidelines que básicamente te intentan decir que contra más expresivo eres, va a ser más fácil para todo el mundo entender lo que tu programa está haciendo. Y en este caso creo que es muy sencillo entender que el maybe email significa que a lo mejor tengo un email o a lo mejor no tengo nada. Y si, por ejemplo, pasamos la lista vacía, me dice que está, en este caso lo que espera es un tipo maybe. Y para crear un tipo maybe lo que hacemos es decir, esto es solo un email. Esto es solo simplemente mi email, entonces estoy logueado. Entonces, usando esta sintaxis, tu programa se convierte en algo muy expresivo y que además es muy fácil de leer y es muy fácil de entender cuando a lo mejor en 6 meses vuelves a él o a lo mejor alguien de tu equipo que no trabaja día a día en este programa lo va a leer. Y ser muy expresivo es parte del lenguaje porque ayuda a desarrolladores por los programas y ayuda a cometer menos errores. Lo que voy a hacer ahora, el siguiente ejemplo, os voy a enseñar la forma que tiene él de definir aplicaciones web. Y en este caso, él tiene un patrón de arquitectura que se llama el patrón de él y es la forma que todo el mundo usa para definir y programar aplicaciones web en el cliente. Está muy basado en mensajes. Si piensas un poco cómo funciona una página web, básicamente es texto plano y formularios o algo donde tú puedes interactuar y envías mensajes al servidor o a otra parte de tu código en el cliente. Pero aparte de eso, es siempre estático. Entonces, él sigue este patrón donde tú defines un modelo. El modelo es básicamente el estado de tu aplicación. Defines una función que sea update para actualizar el modelo. Básicamente, cuando un mensaje ocurre en la aplicación, se llama este update porque algo ha pasado en la aplicación. Entonces, tú tienes que actualizar la aplicación o qué es lo que el usuario está viendo. Y las vistas. Entonces, las vistas es básicamente lo que tú escribes en la pantalla. Veremos en un momento que las vistas se escriben también con él. Y al principio es un poco raro, pero tiene algunas ventajas. Entonces, lo que vamos a hacer
este formulario es básicamente, está controlado con una pequeña aplicación Elm. Y esto es muy sencillo. Básicamente, cuando escribo texto en el formulario, los campos que hay debajo se actualizan. En realidad, esto es una aplicación muy sencilla, pero también demuestra cómo podemos integrarlo poco a poco dentro de nuestras aplicaciones. No necesitas escribir toda una aplicación completa desde cero en Elm. Puedes integrarlo muy incrementalmente en tus aplicaciones. Entonces, si escribo un montón de basura aquí, me dice que esto no es una URL y que es lo que espera es un protocolo seguido de un host y seguido de un path. Entonces, todos estos cambios que veis aquí están controlados por la función update de la aplicación. Entonces, cuando le doy un valor correcto, me vuelve a dar el código que yo espero. Y por lo que veis aquí, si cambio lo que hay en el formulario, va actualizando la vista. Y todo esto ocurre cuando hay un update. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Siguiendo el tipo de arquitectura de Elm, lo que tenemos aquí definido es un modelo, básicamente el repositorio, que es el campo de texto que estamos modificando. Tenemos un mensaje. El mensaje es un tipo de unión que os explicaba antes con los usuarios. El mensaje es un tipo de unión. Y este tipo de unión solo tiene un mensaje que es cuando mi campo de texto cambia, va a pasar algo. Tengo aquí, esto es una constante, básicamente, para tener el placeholder. Y todas las aplicaciones tienen una función main, que es donde empieza la aplicación. Y main es básicamente un programa donde tú dices, tengo mi modelo, que es el modelo de la aplicación, tengo mi vista y tengo mi método para hacer update. El método para hacer update siempre recibe un mensaje. Entonces, cada vez que cambio mi input en el formulario, envío un mensaje a esta función y en este caso el mensaje siempre va a ser el mismo. Algo ha pasado con el campo y me envía el nuevo valor del campo. Y entonces tú actúas sobre ese nuevo valor, puedes hacer lo que quieras. En este caso lo que estoy haciendo, si la cadena está vacía, uso el placeholder y si no, es una nueva URL y aquí me creo el nuevo modelo con el nuevo campo que acabo de recibir desde el mensaje. Y cuando después de recibir el mensaje, lo que pasa es que nuestra aplicación va a actualizar la vista. Y como podéis ver, la vista en este caso está también escrito en él y parece todos los posibles elementos que puedes pensar en HTML están definidos como funciones en él. En este caso, div es una función del mismo modo. La función recibe dos listas. La primera lista son atributos y la segunda lista son elementos que van dentro de este elemento. Entonces, en este caso voy a tener un div y dentro de ese div va a haber otro div y dentro de ese div voy a tener un input. En este caso es básicamente estoy escribiendo en pantalla esto. Y luego lo que hago aquí es hacer un render de la salida después de parsear el input. Es todo este campo aquí. Entonces, aquí lo que vemos cómo definir un input es igual que estamos definiendo el div here, donde tenemos los atributos para el input.
y donde tenemos, obviamente, esto es un input, entonces no tiene ningún hijo. Y render output here es otra función. Es donde vamos a hacer el parseo de lo que tenemos en el input. En este caso, lo que estamos haciendo es parsear el input y hacer simplemente unos checks para ver si parece como una URL o no. Si parece como una URL, lo que hago es escribir todo esto en pantalla, y si no, escribimos el placeholder. Perdón, te interrumpo. 2 minutos. Sí. Muy bien. Perfecto. Y lo que podéis ver aquí es simplemente funciones que se dedican a escribir texto en pantalla. Y la ventaja de escribirlas en él es que, al ser todo un lenguaje funcional, puedes usar parámetros, puedes incluso enviar funciones a otras funciones, y es algo que es muy potente para escribir el markup de tu aplicación. Y puedes hacer cosas muy, muy interesantes que podrías hacer en otros lenguajes con templates, pero sería como... Siempre te quedas con ese sabor que es, bueno, no estoy escribiendo el mismo lenguaje y tengo que hacer unos workarounds para escribir cosas en pantalla. Y él te da la posibilidad de escribirlo todo con el mismo lenguaje, entonces te da acceso al mismo lenguaje, las mismas utilidades que tienes para escribir cualquier otro tipo de aplicación en el lenguaje y cualquier otra parte de tu aplicación. Y te da las mismas seguridades que acabamos de ver sobre tipados y sobre cómo garantizar que siempre tengas código correcto. Lo que voy a hacer en el documento, con preguntas, voy a añadir también algunos otros enlaces a más código que hemos puesto en producción en Netlify con él. Así que con ejemplos más avanzados, donde podréis ver cómo funciona, por ejemplo, cómo recibir JSON, documentos JSON desde el servidor, o cómo implementar una aplicación completamente en él sin tener otro tipo de HTML o JavaScript o cosas así. Y con esto espero que os haya interesado el lenguaje y que intentéis jugar con él, porque creo que es algo muy interesante y tiene mucho futuro.